La unidad uno, clase uno de la asignatura es el tema paradigmas orientados a objetos. ¿Por qué surge esta necesidad de implementar el paradigma orientado a objetos? Bueno, como ya veremos después, uno de los primeros paradigmas que apareció fue el paradigma imperativo. Ese paradigma imperativo tenía muchas dificultades, muchos inconvenientes. Por ejemplo, la falta de portabilidad de código. O sea, yo hacía un código en Pascal, no lo podía llevar a COBOL. No podía yo reusar un mismo código. Era muy difícil modificar, digamos, cuando yo tenía, no sé, programas de 20 o de 30 años, hacer una modificación y me costaba bastante. Los ciclos de desarrollo eran extremadamente largos. Largos me refiero a un par de años, digamos. Hoy en día las necesidades implican que cuando uno hace el análisis o el diseño, esto tiene que ser en un tiempo razonablemente corto. Las técnicas de codificación no eran intuitivas, necesitaba mucha capacitación, era muy difícil. Entonces apareció el paradigma orientado a objetos que tiene tres características. Está basado en objetos, en clases, y que las clases a su vez pueden tener herencia. Ya vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Las características básicas entonces son objetos, clases y herencia. Una definición del paradigma orientado a objetos nos dice que es la metodología de desarrollo de aplicaciones en la cual se organizan colecciones cooperativas de objetos. ¿Qué significa colecciones cooperativas de objetos? Significa que todos tienen que estar relacionados entre sí. Y los objetos se relacionan a través de algo que se llama una clase y a través de jerarquía de clases. Por ejemplo, supongamos que tenemos la clase persona, como pueden ver en el dibujo, y persona está compuesto por diferentes objetos, digamos. Supongamos que estuviéramos haciendo un sistema que fuera el sistema del CIU, de la facultad, y tenemos una clase estudiante. Entonces, en la clase estudiante tendríamos a la persona, no sé, Juan Pérez, María, Luisa, Pedro. Entonces, como pueden observar, una clase está compuesta por objetos y que están relacionados a través de una jerarquía, que son miembros de una jerarquía de clase. Otra definición es que es un conjunto, una definición de objeto es que es un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y forman parte de una organización. Bueno, un objeto está compuesto por relaciones, por propiedades y por métodos. ¿Qué son las relaciones? Son las que nos permiten insertar al objeto en la organización. Por ejemplo, ¿qué relación hay de un profesor con un estudiante? Un profesor cuántos alumnos tiene o un alumno bajo cuántos profesores cursa materia. Las propiedades, todo objeto puede tener un cierto número de propiedades, por ejemplo, un alumno tiene LU, nombre, eh, domicilio, teléfono, los métodos, son operaciones que pueden realizarse sobre ese objeto. Por ejemplo, sobre un alumno, ¿qué operación podría llegar a realizar? Por ejemplo, la cantidad de materias aprobadas que él tiene o las materias en las que igual él se inscribió, etc. Bueno, una parte habíamos visto que eran las relaciones y las relaciones pueden ser relaciones jerárquicas, que son las básicas, digamos, ¿no? Dice que son esenciales para la existencia misma de la aplicación que la construyen y son bidireccionales. Bidireccionales significa que van en dos direcciones. Como pueden observar, a la izquierda tenemos una organización jerárquica simple, donde un hijo tiene un solo padre. Y a la derecha podemos observar una organización jerárquica compleja, donde un hijo tiene varios padres. Fíjense que esta organización jerárquica compleja en muchos lenguajes no se permite, digamos. Eh, y casi siempre, por no decir siempre, trabajamos con organizaciones jerárquicas simples, más que nada por la sencillez que la misma nos permite. Las relaciones también pueden ser de tipo semántica. Las semánticas lo que nos dicen es que las propiedades dependen del objeto en sí mismo y no de la posición en la organización. Por ejemplo, fíjense, tenemos tema, que tema está una clase tema que está compuesto por vida, mundo y hombre. Esa sería la clase general, digamos. Vida a su vez puede ser de biomedicina o de medicina, mundo podría ser matemática, física o química y hombre es geografía o historia. Y a su vez física no hay, tiene a su vez está formado por óptica y Newton, aunque en este caso no hay una relación jerárquica entre óptica y Newton.
En este caso pueden ser objetos. Acá lo que podemos observar es una jerarquía de clases que ¿para qué nos sirve? Como ya vamos a ver después, una clase hereda de la clase de arriba, hereda de las propiedades y los métodos de la clase superior. O sea que mundo va a heredar propiedades y métodos, o puede heredar las propiedades y métodos de temas, digamos. Así que si yo el mundo definí un atributo que sea nombre, ese atributo lo hereda tanto a vida o lo puede heredar tanto a vida como a mundo como a hombre. Lo mismo pasaría con los métodos. La clasificación de las relaciones, bueno, hay distintos tipos de relaciones. Un tipo de relación es relación de la especie. Se usa a nivel de clase para describir las relaciones entre dos clases similares. Por ejemplo, fíjense, supongamos que tuviera un programa para dibujar. Yo definiría una clase punto, cuyos atributos serían x e y los métodos serían el set y get para cada uno de estos métodos. ¿Qué son el set y el get? Son los constructores, digamos, y cómo hago las asignaciones para lo mismo. Un círculo define un punto, un central y un radio. Entonces la clase círculo, fíjense en que le dice que tengo x e y tengo el radio, que es lo que lo diferencia el punto. Y los métodos son el set y el get que yo necesito para el x y el y el radio. Como vemos en el ejemplo anterior, ambas clases tienen dos elementos comunes x e y. Ambas clases ofrecen el mismo conjunto de métodos para obtener y definir el valor de x e y la clase círculo añade un nuevo elemento radio y su correspondiente método de acceso. Con la propiedad clase point se describe un círculo como un punto más un radio más los métodos para accederlo. Entonces, las clases se dibujan usando rectángulos. Fíjense, son rectángulos y le decimos que el círculo es de la especie de punto. También tenemos otro tipo de relaciones que son las relaciones un o es una. Cuando se crea un objeto de la clase de la relación de la especie, la relación se llama es un o es una. Por ejemplo, un círculo es un punto. En este caso, para objetos se usan rectángulos con esquinas redondeadas con su nombre y con cuántas letras minúsculas. Fíjense, en comparado con el anterior, teníamos las clases. La clase era un círculo es de la especie un punto, mientras que acá tenemos un objeto, que el objeto círculo eh, es un tipo de punto. La clasificación de las relaciones. Hay otros tipos de relaciones que, por ejemplo, parte de, a veces se necesita construir objetos haciendo una construcción de otro. Por ejemplo, el logo, que sería como un dibujo general, digamos, fíjense, el círculo es parte del logo y el triángulo es parte del logo. Entonces, el logo, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pueden ver aquí, tienen como atributos el círculo y el triángulo y como método el punto, que es el lugar donde se hace. Entonces, la, las relaciones también tienen, las relaciones tienen una, que sería la relación inversa de la relación parte de, fíjense, un círculo es parte de un logo y un logo tiene un círculo, añadiendo flechas en el sentido contrario. Las propiedades se diferencian con las variables porque se pueden heredar de un objeto a otro. Por ejemplo, si yo tengo, como les decía hace rato, un nombre, esa propiedad la puedo heredar a, a otra clase, mientras que una variable no se puede hacer. Las heredades pueden ser propias o pueden ser heredadas. Propias son las que están formadas dentro de la cápsula del objeto, o sea, las que él mismo define, digamos, en la clase, y las heredadas son las que están definidas en un objeto diferente, antepasado de él, o sea, de una clase padre, como se verá. Los métodos son las operaciones que realizan el acceso a los datos. O sea, todas las operaciones que yo tengo dentro de la clase se definen como métodos. Es un programa, pues, se puede definir como un programa procedimental escrito en cualquier lenguaje que está asociado a un objeto determinado y cuya ejecución solo puede desencadenarse a través de un mensaje recibido por este o de su descendiente. ¿Por qué es importante esta palabra acá, mensaje? Porque es la forma en la que los métodos se comunican.
Fíjense, en el paradigma procedural se lo conoce como programas, procedimientos, funciones. Se usa el término método por la forma de invocarlo a través de un mensaje. Eso es lo que diferencia, digamos. Ustedes en Pascal, por ejemplo, tenían un procedimiento, mientras que en Java tienen un método. Hacen lo mismo, pero este método puede o no ser heredado de una clase superior. Fíjense, los métodos pueden ser también, al igual que las propiedades, pueden ser métodos propios o métodos heredados. Los propios son los que están incluidos dentro de la cápsula objeto y los heredados los que se definen de un objeto diferente antepasado de este, dentro del diagrama de clase que habíamos visto. ¿Cuáles son las características de los objetos? Se agrupan en clases, contienen datos internos que definen su estado actual. Por ejemplo, el dato del alumno Juan Pérez tiene su LU 550 y el domicilio vive en tal calle. Soportan ocultamiento de datos, que eso ya lo vamos a ver a continuación. Pueden heredar propiedades, pueden comunicarse con otros objetos y tienen métodos que definen el comportamiento. Un objeto es una entidad lógica que contiene datos y un código especial que indica cómo manipular esos datos. Son construcciones de programas que se obtienen a partir de entidades llamadas clases. Fíjense acá yo tengo la clase, es personal y los objetos son todos los empleados que yo tengo para dicha clase. A la izquierda pueden ver, por ejemplo, cómo se crearía. Yo tendría la clase nómina, que estaría formada por las propiedades nombre y salario. Fíjense que nombre de tipo char y salario de tipo float o real. Y bueno, y luego tengo que definir los métodos que yo emplearía, digamos, para ello. ¿Qué es una clase? Cada objeto es un ejemplar de una clase a la que pertenece. Por ejemplo, yo pertenezco a la clase profesor y ustedes pertenecerían a la clase estudiante. Una clase es un tipo de dato que contiene uno o más elementos llamados datos miembros y cero o uno o más funciones. Fíjense, yo podría no tener funciones, pero, pero obligadamente, digamos, siempre tienen que tener como mínimo un constructor. Digamos, si no tuvieran un constructor no podrían crear el objeto para esa clase. Fíjense acá, tienen la clase A que está formada por el objeto 1, el objeto 2 y así sucesivamente hasta el objeto n. Entonces, la sintaxis de una clase, fíjense cómo se define. Yo tengo la clase que está formada por los miembros, que en este caso sería miembro 1, miembro 2, miembro 3, y tengo las funciones para ello. Bueno,